vamos a hablar de la mano de Dios. Fíjese, todo va compaginadito, ¿verdad? Vamos a hablar de la mano de Dios. Y para esto vamos a ir a Primera de Pedro 5:5, capítulo 5, versos 5 al 7. Amén. Pero antes que eso, yo quiero que incline su rostro. Mire, yo hago pocas veces esto, pero ahora tengo una necesidad de orar antes de empezar. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes cuidado de nosotros, Señor. Padre, yo bendigo esta palabra, Señor, y se la comparto con mis hermanos, Señor, aquí presentes, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú siempre estás al cuidado de nosotros, Señor. Hoy, Padre, esta mañana yo te pido, Señor, que sea yo transparente predicando esta palabra, Señor. Espíritu Santo, que seas tú, que seas tú predicando palabra de hombre, no, palabra de tu Santo Espíritu, no palabra de hombre, Señor. Pon paz en mi corazón, Señor, pon esa fuerza, Señor, como el búfalo, Señor. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Señor, y así lo recibo, Señor. Que esta palabra, Señor, llegue hasta donde tú quieras que llegue, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido y así lo recibo. Amén y amén. Y la palabra de Dios dice, igualmente jóvenes estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y el 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuántos lo creen que Dios tiene cuidado de nosotros? Aunque no lo creamos, fíjense. Aunque lo dudemos, Dios siempre nos está cuidando. Siempre, siempre. Mire, la mano de Dios ha tomado la tuya y la mía también. Como un padre toma la mano de su hijo y se ha propuesto hacer lo que Él ha planeado para ti y para mí. Desde que nos convertimos, Dios tomó nuestra mano y no nos deja. ¿Sabe por qué a veces no estamos de la mano de Dios? Porque nosotros lo hacemos a un lado. Suéltame. ¿Qué pasa con un niño chiquito cuando usted va por el camino y algo le emociona al niño? ¿Qué hace primero? Déjame, dice, porque quiero ir a ver lo emocionante que está aquello. ¿Y nosotros qué hacemos cuando vamos en el caminar de Dios? Se nos presenta algo bonito, algo que queremos, ¿y qué hacemos? Nos desviamos del camino de Dios donde Él nos lleva de la mano y nos vamos a buscar lo que nos satisface. ¿Así somos nosotros? Nos soltamos de la mano de Dios. ¿Qué es la mano de Dios? La mano de Dios es protectora. Es la mano del Padre que ama a su Hijo y lo dirige por el camino correcto. ¿Fíjense? Cuando Él nos toma de su mano, Él nos va a proteger en todo lo que nos pase, y lo que nos sucede y lo que nos digan todavía. Fíjense qué ventaja tenemos con Él, qué bendición. Que digan lo que nos digan, no importa, porque llevamos al abogado de la mano de nosotros. ¿Se imagina? Un padre en su verdadero juicio no va a dejar que algo malo le ocurra a su hijo. Lo va a llevar por caminos correctos, donde no haya nada en que el niño pueda tropezar. Caminos donde el niño no se pierda. O usted a su hijo pequeñito lo va a llevar a donde haya peligro. Usted no lo va a llevar. Y Dios es igual que con nosotros. Él nunca nos va a llevar a un lugar donde Él sepa que estamos peligrando. Cuando el padre se preocupa por un niño, Él tiene esa sensación de paz y tranquilidad. Y camina por lugares donde nunca ha caminado, confiado en la mano de su padre que lo guía. Fíjese. Un niño chiquito, el papá, un niño de 5 o 6 para abajo, dice, mi papá es un héroe. Él va de la mano del papá y se siente un pavo real. Dice, ¿quién me va a hacer daño si voy en la mano de mi papá? Voy de la mano de mi papá. Y así deberíamos de ser nosotros también con Dios.
¿Quién me va a ofender? ¿Quién me va a hacer daño? ¿Quién me va a hacer tropezar si yo voy de la mano de Dios? Si yo leo su palabra, si yo oro, si yo lo busco constantemente, si yo me congrego, si yo estoy en comunicación con Dios, ¿quién me va a hacer daño a mí? Eso es lo que podemos decir. El Señor está hablando de que cuando vamos de su mano podemos ir a lugares donde nunca hemos estado, confiando en Él mientras estamos sujetos a Él, mientras estamos de la mano de Él. Él nos va a llevar y vamos a hacer cosas más grandes que las que Él hizo. Pero no nos dejamos. Una de las ventajas de estar tomados de la mano de Dios es que no tengamos ansiedad, porque la ansiedad es el fruto de lo desconocido. Cuando vamos de la mano de Dios, vamos confiados. Cuando no vamos con la mano de Dios, dice, voy para allá. ¿Qué irá a pasar? ¿Con qué me iré a encontrar? ¿Qué hago? Y luego se empieza a preocupar uno y hasta dolerle la cabeza y luego empieza a estrujarse las manos, le empiezan a sudar las manos. Es la ansiedad que lo está ganando. Cuando uno no va de la mano de Dios. Cuando uno tiene planes, metas, sueños, esperamos que algo suceda, pero no conocemos lo que viene. Estamos esperando que a ver si esa meta que tengo se suceda, o ese sueño que tanto he tenido, que se haga real ese sueño. ¿Pero qué hacemos? Pero no conocemos lo que viene. Esto nos causa ansiedad. Voy a ver un carro, irá a pasar el crédito. Y ahí está uno estrujándose las manos y no haya qué hacer. Dice esto. ¿Qué va a decir mi esposo cuando llegue? La regué. ¿Cómo le hago para decirle? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Empezamos con la ansiedad. ¿Por qué? Porque se nos olvida que tenemos un Dios grande y poderoso. Un Dios que nos tiene de su mano. Que es bien fácil. Nomás con que usted la regó y dice la cosa, Señor, dame las palabras y pon en este hombre paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, para que él entienda lo que yo le quiero explicar, Señor. Fíjense qué fácil es cuando vamos de la mano de Dios. Se nos salen las palabras, empezamos a confiar en Él, empezamos a poner esa situación en Él, que Él se encargue. La ansiedad es el resultado de la desconfianza, fíjense. No confiamos, cuando estamos ansiosos, no confiamos en nada, más que estamos bloqueados en lo que hicimos, en lo que pasó, y tenemos ansiedad, y no podemos salir de ahí. A veces cuando vamos al médico, nuestra presión arterial sube. ¿Le pasa a usted lo que a mí? Sí, porque está nervioso uno, tiene ansiedad, no sabe uno qué le va a pasar. No sabe qué le van a decir, no sabe cuál va a ser el diagnóstico. No sabemos lo que tenemos. O por estar pensando, ¿qué nos va a decir? ¿Qué es lo que tenemos? ¿De qué sufrimos? Empieza la ansiedad. Hasta la presión le sube a uno. Fíjese, le voy a decir, yo duré 67 años sin tener alta presión. Y casi me caigo para atrás porque el día que fui al doctor la traía alta. Dije yo, pues ¿qué pasó? Si ahora es cuando tengo que tener más paz y estar más tranquilo. Pero se me subió la presión y cuando fui al certificado médico me dijeron, vienes con la presión muy alta, tranquilízate. Nunca había sufrido yo de alta presión y ahora se me salieron con ese chiste, fíjense. ¡Qué bárbaro! ¿Por qué? Porque estamos ansiosos. También podemos decir que hay una ansiedad espiritual igual. Una ansiedad es producto de lo que no sabemos, de lo que esperamos y parece que se tarda y no llega. Yo le pedí al Señor que cambiara a mi esposo, que cambiara a mi esposa, que trajera a mis hijos a la iglesia, que me quitara esta enfermedad, pero ¿qué está pasando? Que no llega mi petición, y mire, empieza la ansiedad. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a descansar en el Señor, a descansar en lo que le hemos pedido. Porque es muy fácil dudar de Dios. Es muy fácil
decirle, Señor, ¿por qué no me has ayudado con lo que te he pedido? ¿Por qué? Porque no tenemos paz, porque no hemos entendido. El Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Fíjense qué paz tan bonita, tan hermosa nos da Dios. El caminar tomado de la mano de Dios se relaciona con la seguridad protectora que Dios nos da. Yo no sé cuántos aquí estamos caminando todavía agarrados de la mano de Dios. Tenemos que hacerlo. Es la esperanza que tenemos, todo cristiano, es la esperanza que tenemos, que algún día Dios, en su bendita misericordia, nos solucione todos los problemas que tenemos, ya sea familiares, económicos, espirituales, de cualquier índole. Tenemos la esperanza, pero ¿cómo podemos esperar? Agarrados de la mano de Dios. Nunca desmayar, orar en todo tiempo. Por más que usted vea que el mundo se está cayendo, que se está quemando, que esto, que el otro, mire, usted tiene que seguir confiando en que Dios es más grande que cualquier problema en este mundo. Pero si nos empieza a entrar la ansiedad y empezamos a dudar, mire, paz se nos suelta de la mano de Dios. Nosotros agarramos para otro lado y Él para otro lado. Es más, Él no agarra para ningún lado. Él sigue caminando derechito. Nosotros somos los que nos desviamos. Todos nosotros muchas veces pasamos por circunstancias donde necesitamos confiar en la mano de Dios. Esa mano protectora que nos dice, no temas, yo te llevo, yo te tomo con mi mano derecha y no te dejaré hasta que llegue y haga contigo aquello que me he propuesto hacer. ¿Ves? Es la promesa que nos da Dios. ¿Cómo trabaja la mano de Dios? La mano de Dios necesita que nos sujetemos a Él. Sujeción. Sujeción. Qué palabra tan cortita, pero cómo encierra cosas. Y cómo es difícil sujetarse. A todos es difícil sujetarse. Necesita que estés dispuesto a no soltarte y a tomarte de la mano de Él. Aunque parezca que Él no está haciendo nada, Dios nunca va a actuar en forma contraria a lo que dice su palabra. Si Él prometió que nos iba a ayudar y que nos iba a sustentar, ¿por qué dudamos? Él no nos prometió. Dios te dice, no estés ansioso, que esperes, porque Él es tu Padre amoroso, que aunque te hayan dejado padre y madre, tíos, abuelos, esposo o esposa, aunque estés en la calle, Él nos dice en el Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. O sea, ya no somos huérfanos. Yo soy huérfano de papá y de mamá. Y me decía, mi otro hijo me decía, ¿huérfano tú? ¿Cómo? Pues sí, porque mi papá y mi mamá ya murieron. Entonces yo soy huérfano. Y hay unos que son huérfanos de papá y otros son huérfanos de mamá. Pero somos huérfanos. Pero yo ya no soy más huérfano. Hubo alguien más grande que mi papá y mi mamá, que es mi papá también. Entonces yo no soy huérfano, ya no somos huérfanos. Tenemos un papá que nos cuida. Pero nosotros no lo creemos. Siempre nos quejamos. Siempre queremos ayudarle a Dios a hacer las cosas. Mire, a veces le pedimos cosas y le dice, no, pues deja mejor ir por acá. Déjame, Señor, voy por este shortcut. Como si Dios necesitara nuestra ayuda. Él nomás necesita que estemos sujetos a su mano, a su poder, a sus preceptos, a lo que Él ha escrito en su palabra. La mano de Dios se muestra cuando hay sujeción. Fíjese, 3 puntos. Primeramente, a Dios. 2, esta yo no la quería poner, pero bueno, a los pastores. Y 3, unos a otros. Nosotros como cristianos debemos de vivir en sujeción. Siempre. Usted dice, no, a mí nadie me dice nada y yo me mando solo.
usted está bien equivocado. Yo ya estoy grande, soy mayor de edad, no me tiene que decir nada. Fíjese qué error comete uno cuando no conoce al Señor. Y hay cristianos que dicen lo mismo. Tú a mí me vas a enseñar si yo tengo como 30, 40 años, 50 en el Evangelio. ¿Cómo me vas a enseñar tú a mí? Hay gente que así lo hace. Pero ¿sabe qué? Un cristiano nunca deja de aprender. Cuando él dice que lo sabe todo, ya se perdió. Tenemos que seguir caminando en sujeción. No porque usted sea un erudito en la palabra, usted va a hacer de menos a otra persona que, mire, hay personas que ni siquiera conocen al Señor, viven en el mundo y le pueden enseñar un montón de cosas. Hay personas que ni siquiera han recibido al Señor en su corazón y han leído la Biblia de punta a punta. Y pregúntale a un cristiano si ha leído la Biblia. La lee nomás así, salteado, como dice. Acá y allá y acá y allá. Donde la abra, ahí el Señor quiere que lea. Y donde la vuelva a hablar, ahí quiere que lea. No, el Señor quiere que la leamos todititita. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y si es posible, leerla 1 o 2 veces por año. Mire lo que dice el número 11:23. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Hablando de la sujeción, ¿verdad? Háblele a su ansiedad, a su problema. Así es como tenemos que orar. A sus vicios, a su gigante, ese gigantón que está en su casa ahí, que no le deja entrar. A su fantasma, a su temor, a sus dudas, y dígale, ¿acaso se ha cortado la mano de Dios? ¿Que tú sigues viviendo en mi casa? ¿Que tú sigues echando a perder a mis hijos? ¿Echando a perder a mi marido, a mi esposa? Esta casa es de Dios. ¿Por qué? Porque tan solo uno que haya, uno solo que haya en esa casa, mire, esa casa es bendecida. Pero ese uno solo tiene que poner el ejemplo ahí en esa casa. No importa que venga lo que venga, que digan lo que digan. Si usted se planta ahí como buen sacerdote, como buena hija de Dios ahí, y empieza a orar, mire, Dios la va a apoyar, así sean 20 los que hay en su casa, y usted solita o solito está en su casa. Porque Dios es más grande que todos los que están ahí. ¿Pero qué tenemos que hacer? Dejar de ver la televisión, dejar de ver las revistas, dejar de ir a oír el chisme, dejar de hacer un montón de cosas que a Dios no le agrada y plantarse en la brecha y leer la palabra y orar. Y cuando no estén todas esas gentes, mire, vaya y arrodíllese en cada cuarto y pelee la buena batalla. Y verá si esa casa no se levanta. Y todos los 20, los 15 que están en esa casa, mire, o se doblegan a la presencia de Dios. Pero si usted es de los que dice, pues es que yo nada más voy a la iglesia, nadie va. No, levántese, usted es una guerrera, usted es un guerrero de Dios. Saque al diablo de esa casa. Sáquenlo en el nombre de Jesús. Aquí no tienes parte ni nada aquí, diablo, te vas en el nombre de Jesús. Porque esta casa es casa de oración. Y aquí en esta casa habita Dios. Y si usted ve que el refrigerador tiene cerveza, y si usted ve que toman afuera de su casa y toman, usted mire, ni se enoje, ni se fatigue, ni llame a la ansiedad. Usted lo que tiene que hacer es arrodíllese y pídale a Dios. Yo se lo digo por experiencia. En mi casa había borracheras y todo, y la única que iba a la iglesia era mi esposa. Pero hizo su trabajo. Usted lo que hizo ella lo puede hacer usted también. Usted es una hija de Dios, un hijo de Dios. Ya basta de que el diablo esté jugando en su casa. Ya basta de que el Dios traiga a sus hijos y a sus hijas para arriba y para abajo. Usted se tiene que fajar bien y sacarlo de su casa.
El Señor nos dice, prepárate porque estarás comiendo enfrente de tus enemigos. Dios no nos dice que nos quitará nuestros enemigos, tampoco nos dice que no tendremos problemas, sino que nos dice que nos sentaremos a comer en presencia de ellos, fíjense. Fíjense lo que hace Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo que le dije anteriormente, ármese de valor. Usted tiene todas las armas. Dios lo ha equipado para sacar al diablo de su casa. Salmo 23:5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Fíjese. ¿Dios es bueno o no es bueno? Dios no nos suelta de la mano, hermano. Los que lo soltamos somos nosotros. En la cultura del Medio Oriente, cuando se celebraba un banquete, se acostumbraba a ungir a las personas con aceite aromático, fíjese. En Esdras 8:22 dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. ¿Se fija? Ay, pero Dios es bueno, ¿cómo que se va a enojar con todos, Bueno. Hebreos 10:31 lo dice bien clarito. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Nosotros muchas veces y como cristianos nos confiamos de que Dios ya nos perdonó y que podemos hacer lo que nos dé la gana. No. Dios tiene mucha paciencia, pero llega un momento en que dice, bueno, ya no te compusiste. Mejor vente para acá conmigo. Porque si no, me vas a seguir echando a perder a la demás gente. Mejor te llevo de una vez. Así pasa, fíjese. Dios es un Dios de amor, no se caracteriza en castigar, pero cuando Él corrige, hermano. Y cuidadito, porque cuando Dios dice, usted va a orar por una persona en el hospital, y si usted va a empezar a orar y Dios le dice, párate tantito, mijito, por esta persona no ores, porque está bajo mi juicio. Y vale más que no lo hagas. Porque hay mucha gente bajo el juicio de Dios. Ya ninguna oración es permitida. Dios nomás le está dando chancita de que se arrepiente para llevárselo. Dios no puede ser burlado, acuérdese. Cuando Dios nos dice que su mano es confiable, realmente es confiable. La mano de Dios te llevará a todo lo bueno. La mano de Dios está con nosotros y Él quiere nuestro bien. Jeremías 1:9 dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Yes. Fíjense todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. La mano de Dios viene cuando Él cambia tu actitud y tu forma de hablar. El Señor dice que cuando confías en su mano, Él cambia tu lenguaje y tu forma de hablar. ¿Fíjense? Por eso mucha gente muy mal hablada y todo, y cuando vienen los caminos del Señor, le dice a la demás gente, oye, ¿qué pasó? ¿Qué te hicieron? Te hicieron un lavado de cerebro. Lavado de boca y de lengua y de todo. ¿Sabe que cuando yo estaba jovencito jugaba mucho voleibol? A mí me gustaban siempre los deportes. Y cada vez que fallaba algo, yo echaba un madrazo. Y el entrenador me puso, a ver, tráiganme el madrazo. Yo no me decía Beto ni Mario, me decía el madrazo. Porque mire, cada vez que hacía algo, echaba una maldición o un madrazo. Y me dijo, tráiganme el madrazo. Ya no es tiempo de criticar y de hablar de cosas que desanimen, hermano. No es tiempo de quejarse ni de hablar mal de otros, sino ahora es tiempo de hablar bendición. Ay, papá, me equivoqué. Ay, mamá, fíjate que se me hizo tarde. No te preocupes. Dios conoce tu corazón. Cuídate de andar haciendo cosas buenas, no malas.
¿Se fija? Qué fácil. Ah, pero si llegas, ahorita métete a tu cuarto y no tienes teléfono, no tienes internet, y espérate que llegue tu papá porque te va a arreglar. Fíjese nomás. ¿Usted cree que va a tener ganas de la muchacha de volver a llegar tarde? Claro que sí, porque son bien rebeldes y van a hacer lo peor. Pero cuando, mire, usted la trata de una manera diferente. Yo siempre le digo a mi hija, cuando ella sale, haz cosas, haz como, a ver, mija, ¿cómo te digo? Haz cosas, ¿cómo? Aleluya, no malas. No hagas cosas buenas que parecen malas. Cuídate, porque yo no te veo, pero Dios sí te está mirando. Y Él es más grande que tu papá, y Él te puede corregir. Y tener paz en el corazón de uno. Que Dios se encargue, ¿verdad? Su mano va a cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de llamar las cosas. Si llamamos de gracias, llamamos al temor. No llamemos a la ansiedad. Hablemos de los brazos de Dios que no se han cortado y no se ha olvidado de nosotros ni de nuestra casa. Aunque usted tenga problemas en su casa, usted siga orando, siga intercediendo, siga leyendo la palabra. Dios no es culpable de lo que está pasando en su casa. Pero tampoco Dios la va a culpar a usted o a usted hombre o a usted mujer. Dios lo que va a hacer, va a solucionar los problemas. Dios no le va a echar fuego como el diablo. Dios no le va a atizar más leños para que arda más el fuego. No. Dios va a solucionar los problemas. Pero necesita que usted y yo hagamos nuestra parte. Ezequiel 3:14 dice, me levantó pues el Espíritu y me tomó, y fui en amargura en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. ¿Se fija? El Señor le había encomendado a Ezequiel cierto misterio, el cual sabía Dios que le iba a ser difícil. Fíjese, a veces Dios nos manda a hacer cosas, pero lo que Él, son difíciles, y Él piensa y dice, va a ser muy difícil. Pero ¿sabe qué? Él va a ir con nosotros. El Señor quiere que no digamos, no puedo, sino sí, Señor, si vas conmigo, Señor, todo va a salir bien. Así es como tenemos que hablar. Sin embargo, la Biblia dice que aunque Ezequiel estaba indignado y aunque no se sentía fuerte, la mano de Dios estaba sobre él. Fíjese, Dios lo mandó a que hiciera algo muy difícil, pero ¿qué le dijo Dios? No te preocupes, yo voy a estar contigo. Dios nos pide cosas que humanamente decimos. No estoy preparado para olvidar el pasado. ¿Usted ha oído esas cosas? No estoy preparado para olvidar el pasado, para perdonar a aquellas personas que me estafó, que me hizo daño, que arruinó mi vida. No estoy preparado para enfrentar el mañana, ni para enfrentar los problemas, pero él dice, la mano de Dios será sobre ti en aquello que Dios te ha encomendado. No temas, porque Él está contigo para tomarte de la mano y llevarte a la meta. ¿Se fija todas las promesas que hay en esta bendita palabra, en la Biblia? Todas esas promesas hay, hermano. Isaías 41:10 nos dice otra promesa, que Dios, a pesar de tener tantos problemas, mire, usted vaya a la palabra. Y es más, cuando usted tenga problemas, esa palabra va a venir. No temas, porque yo estoy contigo. Fíjese, Dios hablándole, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Fíjese, el Padre nos dice eso. ¿Por qué nos afligimos? ¿Por qué tenemos ansiedad? ¿Por qué nos preocupamos? Si Dios está con nosotros. Hay victoria y fortaleza en Dios, hermano. Que no se nos olvide eso. Juan 10:28 nos dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. ¿Se fija? Él no nos suelta.
Estamos bien agarrados, Él nos tiene bien agarrados. Nosotros somos los que forcejeamos, porque nos emociona lo que estamos viendo y queremos ir. El Señor nos trae a la iglesia y le decimos, no, yo mejor quiero ir a la playa, quiero ir al swap meet, no, mejor quiero ir al parque, no, mejor quiero ir a la fiesta, y nos soltamos de la mano de Dios, porque el Señor nos quiere traer a su casa. ¿Pero qué hacemos? ¿Nos soltamos? Mire, el Señor tiene escrito nuestros nombres en la palma de su mano. Él nos dice que ningún demonio y ninguna tribulación podría arrebatarnos de su mano. ¿Se fijan las promesas? O sea que nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor si Él no lo permite. ¿Qué significa estar bajo la mano de Dios? Que la mano de Dios nos promueve y nos lleva a puerto seguro. Primera de Pedro 5, 6, 7 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, o sea, de usted y de mí. Todos de nuestros problemas. Cuando usted ya siente que la cabeza le duele, le va a explotar, le va a venir un derrame cerebral, porque es lo único que ganamos. Entonces usted, antes que suceda eso, mire, decirle, Señor, este problema yo no lo puedo solucionar, pero tú sí, aquí te lo pongo, Señor. Este hijo, esta hija, no me hace caso, quiere andar para arriba y para abajo, Señor, yo la pongo en tus manos. Bendícela, protégela a donde quiera que vaya. Pero tú hazte cargo de ella, Señor, porque a mí ya no me hace caso. Así es como tenemos que orar. Tarde o temprano usted alcanzará aquello por lo cual el Señor lo ha llamado. El Señor dice que te exaltará aunque eres débil, aunque no tengas fuerzas. La diferencia es que ahora estás tomado de la mano de Dios, por lo tanto, Él te va a promover a donde tú le has pedido. Mientras estés agarrado de la mano de Dios. Ahora en el reino de Dios, para ser promovido, fíjese que a veces pasa esto y es muy cierto, porque le voy a dar unos ejemplos. Ahora en el reino de Dios, para ser promovido, primeramente, a veces ocurre que uno da pasos hacia atrás porque no lo cree, porque es un incrédulo y piensa que no lo va a hacer. Pero mire, así pasó con la vida de José. ¿Se acuerda de la historia de José? Que después fue gobernador de Egipto. Mire, Dios le dio una visión de un liderazgo delante de sus padres y de sus hermanos, y los hermanos lo tomaron por loco, por orgulloso, lo echaron en un pozo sin agua, lo vendieron como esclavo, y su vida fue poco a poco perdiendo lo que una vez iba a ser el propósito de Dios. Si usted es el primero que se convierte en su casa, créamelo, que usted va a tener oposición hasta con sus propios papás, con su mamá, con sus hermanos, con sus primos y con sus parientes. ¿Y qué está buscando el diablo cuando los pone en su contra? Que el propósito de Dios que le ha dado a usted se vaya olvidando y se vaya quedando relegado. Y eso fue lo que le pasó a José. Pero ¿sabe qué? José, a pesar de que se entristecía y que él sabía que no tenía, mire, ni de siquiera de su papá tuvo el apoyo. Porque su papá le dijo, ¿qué estás pensando? Le dijo, que tus hermanos y yo nos vamos a arrodillar ante ti. Fíjese, hasta su papá. Pero yo le quiero decir algo. Jacob era uno de los que muy poco hablaba con Dios. Y aún así Dios lo tenía de su mano. De ahí de Jacob salieron las 12 tribus de Israel. Fíjese cuánto lo quería, porque era la promesa, era lo que venía de generación en generación. Pero José nunca renegó de Dios. Siempre él estuvo. Cada cosa que hacía, yo creo en mi Dios, yo creo en mi Dios. Él no tenía vergüenza de decirle a los egipcios, a las egipcias a quien se encontrara, yo creo en Dios.
yo tengo a mi Dios. ¿Qué estabas haciendo? Estaba hablando con Dios. Aunque su propósito había quedado relegado. Pero fíjese, si usted lee la historia de José, capítulo 37 hasta el 52, usted va a saber de Génesis. Cuando parece que uno va para atrás, pero cuando estás agarrado de la mano de Dios, no importa el tiempo que ha pasado, aunque parece que está retrocediendo, ahí es donde Él se encargará de levantarte. Cuando yo tenía como unos 3 años de convertido, se acercó un pastor a mí, me dijo, un invitado que ve en la otra iglesia, y me dijo, ¿cómo se llama? Mario Gómez, el hermano Mario Gómez. Me dijo, ¿sabe qué? Algún día usted va a estar ahí arriba. Yo tenía 3 años, no, me temblaban las piernas a mí. Decía yo, no, ¿cómo? Imposible. Y me fui. Fíjense lo que me dijo él, nomás así. Algún día vas a estar ahí arriba. ¿Cuántos años pasaron? Fueron 3 años, 17, 18 años pasaron para que yo estuviera aquí atrás. ¿Se cumplió lo que él dijo? Sí, se cumplió. Porque así es, los sueños se cumplen, no a nuestro. Es más, yo no soñaba, además yo nunca quería estar aquí. Yo mi fin cuando terminamos la escuela, yo quería ser, mi esposa y yo le decía, vamos a ser misioneros. Pero nunca pastor ni predicar la palabra de esa manera. Pero Dios tenía otros planes para mí. Así que aceptamos lo que Dios tenía para mí. Y créanme lo que ahora sí me gusta y mucho. Ok, vamos a Génesis 37. Vamos a leer mucha Biblia, pero usted no se me duerma. Génesis 37, capítulo 1 al 11. Habló Jacob en tierra donde había morado su padre en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa y mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, ese es el sueño que les hablaba anteriormente, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Y he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, o sea, él estaba enfrente, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. O sea, se iban a postrar en la presencia de José. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos. Fíjense, no entendió José. Diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Eran los 11 hermanos y José acá y se inclinaban a él. Fíjense. Todavía le echaban más fuego a la lumbre, más leña a la lumbre. Y el 10 dice, y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió, fíjese cómo se enojó Jacob, y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y el 11 dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿Se fija que hasta su propio padre? Mire lo que provoca la envidia. 10 hombres estuvieron dispuestos a matar a su hermano por causa de una túnica de colores. Y algunos sueños, su envidia se convirtió en una ira terrible, cegándoles totalmente. Y en Génesis 37, 12 al 14 dice, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem,
ve y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Cuando ellos nos vamos al 18, no vaya a seguir en el 15, nos brincamos hasta el 18. Dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, fíjese. Y le dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémoslo, y echémoslo en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, Rubén era el primogénito, era el más grande, era el que estaba a cargo de todos ellos. Oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. O sea, que no lo mataran, que a lo mejor lo encerraran en un pozo. El 23 dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no tenía agua, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, Judá era el más seriecito, ¿ves? ¿Qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Fíjese lo que se le vino a la mente. Venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia sangre, nuestra propia carne, y sus hermanos convivieron con él. Les pareció perfecta la idea de mejor venderlo, fíjese. Pero ¿sabe qué? En todo esto, si usted empieza a leer todo eso, fíjese que a veces Dios permite tantas cosas que nos pasen, pero Dios nos lleva a un propósito que Él ya ha puesto en usted y en mí. Pueden pasar muchas cosas, pero cuando usted va agarrado de la mano de Dios, mire, José iba agarrado de la mano de Dios. Él no sabía qué había más adelante, pero Dios sí sabía, y Dios le preservaba su vida. A los hermanos de José les preocupaba cargar con la culpa de su muerte. Judá sugirió una idea que no era correcta, pero los libraría de matar a José. La solución era que lo vendieran a los ismaelitas. Génesis 37, 28 al 36 dice, y cuando pasaron los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y se rasgó los vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él reconoció y le dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rascó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y ahí fue donde José empezó a fructificar. Aunque los hermanos de José no lo mataron, pensaban que no sobreviviría mucho tiempo como esclavo. Sus hermanos pensaban que no lo volverían a ver, pero Dios estaba en control de la vida de José y él tenía otros planes para él. Los hermanos de José, para cubrir su maldad, engañaron a su padre al decirle, José estaba muerto. Si usted lee la historia, usted, mire, le va a encantar la historia. Cómo el Señor lo levantó
Daniel, vamos a ver otro ejemplo. Daniel fue probado en su fe cuando se le prohibió la adoración a todo otro Dios que no fuera Nabucodonosor. ¿Ya se enfadó? No, ¿verdad? ¿Ya se cansó? Tampoco. Es que si usted no lee la Biblia en su casa, mire, aquí se la leo yo. Amén. Ok, vamos a ver el capítulo 6 de Daniel, desde el 1 al 16. Pareció bien a Darío constituir el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo en su interior, Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Fíjese que a veces el enemigo va a buscar la manera de hacerlo quedar mal a usted. Mire, el 7. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas y príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Fíjense que no encontraron nada en la vida de él. Entonces dijeron: bueno, le vamos a atacar la religión. Le vamos a atacar en lo que él cree. Y el 8 dice: ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la provisión. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa, y miren lo que dice Daniel: y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Le preocupó a Daniel el edicto? No. No, él fue y desde la ventana él oraba 3 veces al día. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Fíjese que no podía ser abrogada ni siquiera por el rey, porque el rey ya la había firmado. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. No les hizo caso, fíjese. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol. Hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirma puede ser abrogada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. El rey dijo a Daniel, fíjese lo que le dijo: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Fíjese lo que le estaba profetizando. Daniel ya tenía más de 80 años, fíjese. Era un anciano y era uno de los 3 administradores principales de Darío. Daniel tenía enemigos en su trabajo por hacer bien su trabajo. ¿Le suena eso? ¿Y usted va a tener enemigos en su trabajo también por hacer bien su trabajo?
Los oficiales envidiosos no podían encontrar nada para acusar a Daniel, así que atacaron sus creencias. En el imperio babilónico, lo que el rey decía era ley, pero en el imperio medio persa, cuando se hacía una ley, ni siquiera el rey podía cambiarla. Este rey tenía un defecto, era orgulloso. Los hombres lo convencieron de que firmara una ley que lo convertiría en un dios durante 30 días. ¿Sí? ¿Hasta dónde le llegaba el orgullo? Esa ley no podía ser quebrantada por nadie, ni siquiera por el rey. Daniel se mantuvo firme en sus convicciones, a pesar de que conocía la ley que ordenaba orar únicamente al rey. Fíjese, 30 días, le dijeron, por 30 días no vas a orarle a Dios. ¿Qué haríamos nosotros si vinieran y nos dijeran, por 30 días ustedes no van a orar ni leer la Biblia? Yo le aseguro que muchos cristianos brincarían de gusto y dijeran, ay, voy a descansar. Por fin voy a hacer lo que yo quiera. Nomás estoy diciendo, yo sé que no. Yo sé que vamos a ser los primeros que vamos a seguir con lo que estábamos, ¿no? ¿O sí o no? ¿Verdad que sí? Claro que sí. Fíjense que hasta los paganos daban testimonio de la fidelidad de Daniel, los que no conocían al Señor. Con su servicio constante, él había demostrado su fiel devoción a Dios. La persona que confía en Dios y cumple su voluntad es intocable hasta que Dios se lo lleve. La confianza en Dios nos brinda paz. Él rescató a Daniel del pozo de los leones. También lo rescatará usted si ha puesto su vida en las manos de Dios. Dios nos saca de cualquier problema, pero siempre y cuando nosotros estemos en comunión con Él. Mire lo que dice Daniel 6, 17, 27. Ahí fue lo mejor que le podía haber pasado a Daniel. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño, preocupado. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, ay, imagina haber estado bien preocupado, ¿verdad? Daniel, siervo, fíjese cómo lo trataba, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? O sea, tenía cierta duda. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. ¿Usted cree que si los leones se lo hubieran comido, le hubiera contestado? No, de ninguna manera, ¿verdad? Y el 22 dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden al rey, y fíjese lo que hizo, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones. Fíjese cuánta gente. Fueron echados ellos, sus hijos, y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Fíjense que no solo se fueron los que hicieron el arreglo, sino también la familia se los llevó. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habían en toda la tierra, paz o sea multiplicada. De parte de mí es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia de Dios, del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente, permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿Se fija?
lo que hace cuando uno está agarrado de la mano de Dios, cuando uno no le importa esté donde esté. Puede haber un montón de diablos, pero si usted está agarrado de la mano de Dios, Dios responde por usted. Daniel oraba 3 veces al día y a causa de eso terminó en el foso de los leones. Pero el Señor lo sacó de ahí, lo levantó y humilló a los que le habían entregado, porque Dios promueve, Dios levanta y Dios avergüenza a aquellos que están esperando que las cosas te vayan mal. Él pone la mesa en su presencia, en presencia de nuestros enemigos. Aunque parezca que vamos para atrás, es porque vamos a seguir adelante agarrados de la mano de Dios. ¿Se fija? A veces pensamos, porque somos humanos, y nos equivocamos y pensamos y decimos, siento que voy para atrás, siento que no avanzo. Así decimos a veces. Pero Dios está en control. Aunque parezca que el sueño y la visión se está tardando y parece que vamos atrás, para atrás, el Señor dice, yo te voy a exaltar en presencia de tus angustiadores. José fue gobernador de Egipto, el segundo al mando después de Faraón, sustentador de su papá y sus hermanos en tiempos de la hambruna en Egipto. No tengo tiempo para leerle toda la historia, pero mire, hubo una hambruna por un sueño que le dijo al faraón en Egipto. Y no solo la hambruna sucedió en Egipto, sino en toda la región. Y ahí agarraron a los hermanos de José y al papá de José. ¿Y sabe lo que hizo José? José los ayudó, en todo les dio de comer. Después de que lo echaron en la cisterna, lo vendieron, lo odiaban, lo aborrecían. Fíjese todo lo que hizo. Pero Dios lo premió. Nabucodonosor llegó a creer en la existencia de Dios gracias a la fidelidad de Daniel y sus amigos. Fíjese. Era un solo hombre que estaba ahí, Daniel, y en el otro ejemplo era José. Y fíjese cómo creyó Nabucodonosor con solo la experiencia que tuvo, que Daniel le tenía fidelidad a su Dios. La mano de Dios te protege, hermano. Vamos al Salmo 91, 1:11. No se me fatigue ni se me duerma. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¿Se siente triste? ¿Se siente apresurado? ¿Se siente ansioso? Lea el Salmo. Lea este Salmo, mire. Y este Salmo le va a ayudar mucho. Es más, léalo como si usted estuviera orando, hermano. Amén. Cuando alabamos a Dios, le expresamos nuestro agradecimiento y reconocemos su grandeza. Le damos gracias por cada uno de los aspectos de su naturaleza divina. Nuestra alabanza a Dios nos ayuda a ampliar nuestro conocimiento en Él. Por eso usted no se pierda la alabanza, venga temprano. No le hace que cante feo, no le hace. Para Dios, miren, usted es un ángel cantando. Dios le suaviza la voz a cualquiera, yo se lo digo. La mano de Dios da propósitos. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios te creó para algo. Tú no eres una casualidad. Ya no te creas eso. Tú estás en este mundo y estás aquí, no por casualidad. Es porque Dios te trajo y porque Dios permitió que tu papá y tu mamá te tuvieran. A veces algunos hemos escuchado a padres diciendo de sus hijos, no te deseamos. Eres un accidente. Veniste a este mundo, pero no te buscamos. No estaban preparados. ¿Y sabe qué sucede con ese? Que el odio y el veneno
atacaron el corazón de ese bebé. Y pregúntele a ese bebé cuando tenga 20 años, 15 años, 16 años, es un hombre amargado completamente. Dios tiene un plan para nosotros. Acuérdese que no estamos en este mundo por un accidente. Nuestros padres no tuvieron un accidente, sino que estamos aquí porque Dios lo quiso. No nacimos por casualidad, sino que Dios tiene un propósito para nosotros. ¿Sabe que yo siempre creí? Porque una vez, que descanse en paz mi mamá, pero cuando se enojaba conmigo me decía, ojalá te hubieras muerto del ombligo, porque les daba mucha guerra. Y antes decían que los niños se morían del ombligo. Pero no se preocupe, yo ya perdoné a mi mamá y mi mamá se convirtió al Señor y gracias a Dios ella está en un buen lugar. Pero hay veces que los papás somos muy inconscientes y decimos cosas que ni siquiera sentimos. Nada más las decimos porque estamos enojados. Dios tiene un plan y el plan todavía no se ha cumplido, sino que está por cumplirse. El plan que tiene Dios para mí no se ha cumplido todavía. Yo espero cosas más grandes. Yo no espero este cuarto nomás, yo espero una iglesia grande, que tenga un santuario grande. Dios lo puede hacer. Pero tenemos que perseverar, hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dice, yo espero ese fin. Dios dice, mis pensamientos hacia ti son pensamientos de paz y no de mal. El diablo quiso hacerte mal, pero Jesús lo venció y lo ató y lo echó para afuera. Entonces, nosotros, ¿para qué lo tenemos en la casa ahí, durmiendo y viendo la pelea del Canelo? Se me salió un sentimiento aquí porque perdió. Qué bárbaro, me daban ganas de meterme a la televisión y ayudarlo, porque lo traían como pera. Ya parecía chayote el pobre, hinchado por donde quiera. Ay, ya ni la desvelada, dije yo. Y yo lo siento por los que le van a la América, porque también la América perdió. O sea, una de llorar. Si usted pasaba por todas las casas, era una de llorar, hermano. Perdió la América y perdió Canelo. ¿A dónde nos vamos? Ay. Eso yo lo dije para que usted se riera un poquito, porque lo miro muy serio. Dios nos lleva de su mano para que conozcamos su perfecto plan. Nunca se separe de la mano de Dios. Y usted puede preguntarse y decir, ¿cómo no me puedo separar de la mano de Dios? ¿Cómo puedo seguir pegado a la mano de Dios? Haciendo lo que Él nos ha mandado a hacer. ¿Y cómo es eso? Leyendo su palabra, buscando su presencia, congregándose, orando en la mañana, en la tarde, orando en todo tiempo. Que no se nos olvide, que Dios vaya con nosotros, como les decía la vez pasada. No deje a Dios aquí en la iglesia, lléveselo con usted. Que vaya ahí con usted para que se dé cuenta de todo lo que hace. Llévelo a comer, cuando va a comer, llévelo a comer también. Cuando se vaya a portar mal, también llévelo. No sé qué, no le deje. Jeremías 1:4-5 dijo, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí. Fíjese, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Fíjese lo que dice Dios de usted y de mí. Antes que te formaste en el vientre de tu madre y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Tú eres un regalo, no eres un problema. No eres alguien en el mundo que lastima, que hiere, sino que eres una bendición para este mundo. Estás lavado, santificado, enviado
para que seas bendición. Dios te ha puesto en este mundo para bendecir a los demás, no para destruirlos. Primera de Samuel 1 al 2 dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todos los que estaban, fíjense, estos sí estaban mal, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Fíjense, todos los que iban huyendo se metieron en la cueva de Adulam, donde estaba David. ¿Se acuerda usted qué significa esa cueva de Adulam? ¿Quiénes estaban sepultados en esa cueva? ¿Dónde? Había bendición en esa cueva. Ahí estaban los restos de Abraham. Ahí estaban los restos de Lea. Ahí estaban los restos se me van otros dos nombres. Pero ahí estaba toda la familia ahí enterrada. ¿Por qué Dios los mandó a la cueva de Adulam? ¿Por qué los mandó? Porque allí había bendición. Hasta los que estaban enterrados, fíjense. No le voy a dar la cita porque no la tengo, pero después se la traigo. Todos estos hombres en algún momento pensaron que la vida no se les iba a arreglar jamás. Vivían en una realidad constante, unos afligidos, otros endeudados, otros rechazados y amargados. Hasta que un día pasaron por una cueva donde estaba David, huyendo por sus propios problemas, y se encontraron con el ungido de Dios. Fíjese, era miedoso David. Dice la Biblia que esa actitud de gente dañada, herida, terminó cambiada, siendo transformada en gente valiente. Estos hombres fueron los valientes de David. Y segunda de Samuel 23:8 nos dice: estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José Basebet el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era el andino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Fíjense, Dios, de ahí en adelante se nos habla de que estos hombres afligidos, endeudados, amargados, débiles, terminaron siendo valientes porque se juntaron con el ungido de Dios. Y el propósito para ellos era tan grande que terminaron siendo los valientes de David. Y dice la Biblia que uno de ellos mató a 800 hombres. Otro hirió a tantos filisteos que su mano se quedó pegada a la espada. Hombres sin propósito, sin destino, sin planes, dando vueltas, Dios los guió al camino correcto. ¿Usted cree que Dios puede hacer lo mismo con nosotros? Dios nos puede sacar y llevarnos al camino correcto. Dios tiene grandes cosas para usted y para mí, porque desde el día en que nos encontramos con Jesús, usted y yo cambiamos de ser personas amargadas, endeudadas, afligidas, temerosas, a ser unos valientes guerreros y conquistadores de Dios. Fíjese. ¿Se acuerda cuando se convirtió, no? Tómese de la mano de Dios, hermano. Y usted terminará siendo un valiente de Dios, una persona transformada para bendecir a otros. Amén, hermanos. Amén. Así tenemos que ser, valientes. Solo los valientes arrebatan el reino de Dios, acuérdese. Los cobardes no. Usted puede decir: ay, yo no soy cobarde, yo al que se me ponga enfrente lo reto. No, no es a los trancazos, hombre. No hay que llegar a tanto. Amén, hermanos. Amén. Con esto terminamos. Póngase de pie, vamos a orar. Porque ya tocaron la campana. Oremos entonces. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor.
Gracias por tu consejo, Señor. Gracias, Señor, porque indudablemente, Señor, tomados de tu mano, Señor, nunca vamos a fracasar, Padre. Cuando fracasamos, Señor, es porque te olvidamos, Señor, y olvidamos que vamos agarrados de tu mano, Señor. Y te dejamos, Señor, y seguimos nuestro camino, nuestras propias cosas, nuestros propios problemas, nuestras propias actitudes, Señor, y nos olvidamos que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, que todo lo puede, Padre. Gracias, Señor, por esto que estás haciendo en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana, Señor, que sabemos, Señor, que tú estás aquí. Ve con ellos, Señor. Tómalos de la mano, Señor. Asiste en su casa, Padre. En su carro, en su trabajo, a donde quiera que ellos vayan, Señor, que vayan tomados de tu mano, Señor. Que nunca se les olvide que tu mano poderosa está unida a la de ellos, Señor. Gracias, Señor, por tantas cosas tan hermosas que nos has dado, Señor. Gracias por lo que tenemos, Padre, y gracias por lo que nos vas a dar, Señor. Gracias por esas cosas que tenemos en casa, Señor, por todo lo que nos has dado, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu bendita gracia, Señor. Y gracias, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, Señor. Bendecimos a los hijos de mis hermanos aquí presentes que no están aquí, Señor. Los bendecimos y los cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. Donde quiera que ellos estén, a donde quiera que vayan, Señor. No los sueltes de tu mano, Señor. Cuídalos, protégelos y bendícelos, Señor. Asimismo a los que están fuera del estado, Señor. Y a los que necesitan, Señor. Necesitan, Señor, de ti, Padre, pero que están renuentes, Señor, a venir a escuchar tu palabra, a venir a escuchar tu consejo, Señor. De aquí a la distancia, juntamente con mis hermanos, Señor, los bendecimos y los cubrimos con tu sangre preciosa. Y que ellos recuerden y sepan, Padre, que el domingo es tu día, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Debería de ser, Señor, todos los días. Pero, Señor, cuando menos que estuvieran, Señor, el domingo aquí en esta tu casa, Señor, para adorarte y para bendecirte, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Gracias, Señor, por todas las peticiones de cada uno de mis hermanos, Señor, que tú las vas a conceder, Padre, de acuerdo a tu tiempo, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y así lo recibimos. Llévanos con bien a nuestra casa, Padre. Que nada nos pase, Señor. Protégenos y bendícenos, Señor. Al que necesite sanidad, Señor, dásela, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Sabemos que tú puedes estar en cualquier parte y en cualquier lugar, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y así lo recibimos. Y los que estamos de acuerdo decimos amén y amén. Que Dios me los bendiga y gracias.